En 1994, Q Studios, bajo la supervisión de Apogee Software, comenzó el desarrollo de un juego nuevo con el Unreal Engine apodado Horror 3D. El proyecto permanecería en secreto hasta julio de 1996, momento en que 3D Realms, que era el nuevo nombre de Apogee Software, anunciaría su existencia. También en esa fecha, Q Studios acabaría siendo absorbida por un nuevo estudio, Monolith Productions. No tardarían en surgir discrepancias de pareceres entre Monolith y 3D Realms. Estas diferencias terminarían por hacer que el proyecto y el estudio buscasen su propio camino, y acabasen por recibir cobijo en la editora GT Interactive. Por fin, el 31 de mayo en Estados Unidos y el 30 de junio en Europa, vio la luz la ópera prima de Monolith Productions, ese Horror 3D que para entonces ya tenía un nombre bien conocido y definitivo. Hablamos, como no podía ser de otra manera, de Blood. I live again. Algo propio en los FPS de la época, la narrativa en Blood ocupaba un segundo plano. Gran parte del guión que cohesionaba el conjunto de niveles, así como de las motivaciones que movían a los personajes protagonistas, debíamos buscarlo fuera del programa, en el manual de instrucciones o en la página web oficial. En el caso de Blood, no obstante, sus creadores se permitieron el lujo de introducir una narrativa algo más elaborada a lo visto en otros títulos similares, como el padre de todo este género, Doom. En el juego de Monolith había un puñado de secuencias cinemáticas, así como diálogos por parte del protagonista y los villanos, utilizados para transmitir al jugador el trasfondo del universo en el que estaba inmerso. I've taken your love. Now I will take your life. Consider my power in a hollow grave. Blood estaba protagonizado por Caleb, una suerte de antihéroe sádico perteneciente a una maligna secta llamada la Cábala, adoradores y sirvientes del demonio Chernobog. Junto a Ophelia, Ismael y Gabriel, conforman el grupo de los elegidos, The Chosen, los líderes de la secta. Al inicio del juego, Chernobog ha reunido a los cuatro para darles sus nuevas órdenes. Se trata de un engaño, pues el malvado demonio les traiciona y secuestra a Ophelia, Ismael y Gabriel. A Caleb, por su parte, lo condena a yacer en una tumba, con el enigmático deseo de que reflexione sobre el poder al que debe lealtad. No resulta extraño que tiempo después, cuando Caleb regresa al mundo de los vivos, todo lo que ansíe es venganza contra su antiguo señor, una motivación simple pero efectiva, para que Caleb pueda desatar, con el jugador a los mandos, sus impulsos homicidas contra sus viejos compañeros de la Cábala, así como contra las legiones de monstruos de Chernobog. Un anhelo de venganza que se verá reafirmado cuando, a medida que vamos superando las distintas fases, vemos que los lacayos de Chernobog han matado a Gabriel, Ismael y al amor de Caleb, Ophelia, unas muertes que el antihéroe sumará a la lista de pecados que le hará pagar al demonio, y que al mismo tiempo le darán más fuerzas de cara al enfrentamiento final. La revelación del plan maestro de Chernobog tendrá lugar cuando al fin nos topemos frente a él. La criatura traicionó a los elegidos sabiendo que Caleb no se detendría en su búsqueda de revancha, y en el camino obtendría el poder necesario para fragmentar la barrera entre el infierno y el mundo mortal. Con la muerte de Caleb, nada podrá detenerle en su conquista de nuestra realidad. El jugador debía darlo todo en este combate final, nada sencillo. Una vez lográbamos que Caleb triunfara contra su amo, habíamos detenido a un gran mal, obtenido nuestra ansiada venganza, y el antihéroe, por fin, podía retirarse a descansar eternamente. Durante muchos años, pocos o ninguno fueron los FPS que se alejaron de los pilares jugables levantados por ID Software con Wolfenstein 3D y en especial Doom. Se trataba de una fórmula contrastada y de la que Monolith no se apartó con este Blood. El juego estaba dividido en 4 episodios o capítulos, cada uno conformado por entre 8 y 9 mapas de dimensiones variables, pero nunca superiores a varios minutos de duración. Entre todos ellos, siempre había un exclusivo del jefe final del capítulo, y al menos otro mapa secreto, accesible tan solo tras superar unos requisitos previos.
Cada nivel estaba poblado por un número de enemigos específico, a los que aniquilar con nuestro variado arsenal. Entre nuestras futuras víctimas encontrábamos desde zombies a demonios, pasando por sectarios o manos mutiladas, así como otro tipo de seres espeluznantes. La lista de armas, por su parte, contaba con artilugios clásicos y otros más inverosímiles pero atractivos de igual modo. Dentro de la primera categoría había una pistola de bengalas, una escopeta de doble cañón o la famosa ametralladora Tommy. La parte extravagante del arsenal la conformaban una muñeca vudú, un bastón mágico o un lanzallamas improvisado con mechero y spray. No podían faltar tampoco los ítems o power-ups repartidos por el mapa que nos dotaban de diversas habilidades especiales, muy útiles para superar los niveles más complicados. Algunos eran tan simples como botiquines de vida o armadura, pero otros nos hacían invisibles o nos otorgaban invulnerabilidad al daño por un espacio de tiempo limitado. Good, bad, I'm the guy with a gun. La exploración por el entorno se realizaba en primera persona, y el modo de poner trabas al avance del jugador, aparte de mediante adversarios que abatir, era bloqueando el acceso a zonas específicas del mapa mediante el uso de llaves concretas. Localizar y hacer uso de ellas era condición obligatoria para alcanzar el final del nivel, objetivo último del jugador, independientemente del punto en el que se encontrase de esos 4 episodios. Como incentivo para la repetición de fases o rejugabilidad del título, cada localización oculta varios secretos, muchos de los cuales solo se toparán con ellos los más curiosos y los completistas. Es este un patrón jugable que marcó al género durante los años 90 y del que Blood es uno de los mayores exponentes. Parte de esa condición de joya temporal se debe a haber sido uno de los últimos títulos en aparecer que seguían esta corriente. Blood se ganó el Olimpo entre sus jugadores gracias a una aparición más tardía que le permitió construirse sobre una base bien consolidada y que desde Monolith perfeccionaron continuo y buen hacer al corregir errores que otros cometieron en el pasado. Wow, this promises to be fun. Puesto que originalmente Blood era un proyecto interno de 3D Realms, no es extraño que el juego utilizara el famoso Build Engine. Con este motor gráfico, la primera editora de Monolith había lanzado al mercado juegos como Duke Nukem 3D. Hoy en día, se considera de forma popular que Blood es la cumbre o uno de los 3 títulos más destacados jamás aparecidos con dicha herramienta gráfica. El Build Engine no era realmente un motor que hiciese uso de las 3 dimensiones. En realidad, el conjunto gráfico del juego es en tan solo 2 dimensiones. El efecto de tridimensionalidad se lograba mediante trucos de geometría y perspectiva que hacían sentir al jugador estar moviéndose enteramente en 3 dimensiones. Enemigos y personajes estaban realizados mediante sprites, cambiando el modelo según el punto desde el que observara al jugador. No sucedía así con los ítems y las armas situados en el escenario. Para estos elementos, Monolith utilizó una tecnología conocida como voxels, que los renderizaba en 3 dimensiones y no mediante sprites. Sintetizando, Blood cumplía con los cánones vistos en el resto de los FPS de los 90. No era, sin embargo, el juego del género más puntero en 1997. Ese trono pertenecía a Quake, que merecerá otro reportaje en otro momento. Aún con todo, los efectos sangrientos introducidos por Blood eran impactantes y siguen siendo vistosos en la actualidad, con sangre que resbalaba por las paredes o cabezas decapitadas que podíamos patear. Looks like my train's come in. El conjunto gráfico no puede ser nada sin un acompañamiento sonoro a la altura. En el caso de Blood nos encontrábamos ante una excelente librería de efectos de sonido, todo de cara a conseguir de cada partida una violenta carnicería para el sentido auditivo con explosiones, disparos, lamentos o gritos de agonía, y por supuesto las ocurrentes y macabras líneas de diálogo de Caleb, cuya voz puso Stefan Whiting. La banda sonora era originalmente en formato MIDI, pero más adelante se incluyeron una serie de composiciones espeluznantes más complejas por parte de Daniel Bernstein con calidad de CD-ROM. I've got 2 guns. Blood contó con 2 expansiones, Cryptic Passage y Plasma Pack. La primera, realizada por Sandstorm Interactive y lanzada al mercado por Wizardworks Software, no corre a cargo de sus creadores originales. El contenido nuevo era un episodio completo que constaba de 10 niveles y que narraban una nueva historia considerada canon en la franquicia, aunque nunca se la volvería a mencionar en ningún otro juego. En el segundo caso, Plasma Pack,
Esta expansión sí fue realizada por Monolith Productions. Como ya sucedía con la anterior, Plasma Pack trajo consigo un nuevo episodio, esta vez dividido en 9 niveles. Aparte, también trajo con ella nuevas armas, enemigos y objetos, todos ellos además pasaban a estar disponibles en los niveles originales del juego y no solo en la expansión. Over the lips, through the gums, look out, Tommy, here I come. Los amantes de los FPS más clásicos recuerdan aún hoy Blood. El legado sangriento del título sigue siendo palpable con una gran cantidad de webs dedicadas y contenido creado por los aficionados, o incluso a través del próximo remaster que preparan desde Night Dive Studios. Esto es algo que habla muy bien de las bondades y logros alcanzados por el título que nos ocupa. No son tantos los desarrolladores en esta industria que logran convertirse en un referente con su ópera prima, pero Monolith Productions puede presumir de haber alcanzado ese estatus con el lanzamiento de Blood en 1997. Con estos antecedentes, parecía lógico que hubiese una segunda parte en algún momento. La hubo, pero las circunstancias de su existencia son complejas y deben ser explicadas en un futuro, en nuestro próximo episodio. Hasta entonces, nos vemos, espero que hayáis disfrutado y, si os ha gustado, echarle un ojo a Blood, que merece mucho la pena. Nos vemos, hasta la próxima. Delivered us from evil, for thine is the kingdom,